Bienvenidos al Redecitan Superstars Show. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Redecitan Superstars Show. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Encantado de volver a estar aquí otra vez más en otra nueva edición del Rodecito Superstar Show y preparados para comentar más noticias interesantes. Así es, bueno, que sepáis que podéis escuchar estos episodios con Adrián en Spotify, en Spreaker, además de aquí en YouTube y también en Google Podcast. Así que bueno, sabéis que no solo están disponibles en YouTube, también podéis escucharlos en otras plataformas, ya que estamos subiendo contenido, pues, digamos, de forma mensual, 1 o 2 episodios y bueno, comentando noticias así de actualidad que nos parecen llamativas para comentar. Exacto. Y bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de 4 temas que han surgido en los últimos días, ¿no? El primero de ellos es una noticia bastante llamativa que he visto hace poco, que en Nueva Delhi, capital de la India, pues han decidido cerrar de forma provisional colegios debido a la contaminación del país, debido a la contaminación en aire. Es así, ya que los niveles de polución del aire en Nueva Delhi han llegado a superar lo que es 30 veces lo que son las recomendaciones propias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, manteniendo pues así a la capital india pues en el puesto de la ciudad más contaminada del mundo actualmente, y que además pues ha obligado pues eso a las autoridades a prolongar el cierre de las escuelas, ya que dice lo siguiente: los niveles de contaminación continúan siendo elevados en las escuelas, las primarias concretamente, cerradas hasta el 10 de noviembre. Para los grados de los de 6 a 12 años, entre unos 11 y 18 años de edad, y los colegios pues tienen pues la opción de pasar a dar clases online, digamos. Eso fue lo que apuntó en este caso la ministra de Educación de Nueva Delhi, Atishi Marlena, en Twitter, bueno, en X, anunciando que bueno, el peligro y el gran consecuencia, digamos, ya no climática, pero sobre todo a nivel de salud de los niños en Nueva Delhi, que suponía seguir teniendo, pues eso, seguir manteniendo clases de forma presencial. Así es, Nueva Delhi no es una ciudad que de repente haya pegado fuerte en contaminación, sino que ya venía desde los últimos años mostrando unos índices de contaminación muy por encima de los máximos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y ahora mismo yo creo que están tomando medidas un poco a corto plazo. Ahora cerramos el colegio 2 días, también he visto que han restringido la entrada de camiones diésel a la ciudad, incluso intentan prohibir las actividades de construcción no esenciales y dicen que en caso de que los niveles de contaminación se mantengan altos van a seguir aplicando más medidas restrictivas. Pero yo creo que son medidas un poco a corto plazo en función de cómo va avanzando, y yo creo que están ya a unos niveles tan elevados que deberían ir pensando en tomar medidas más largoplacistas, porque creo que superar en 35 veces el máximo estipulado por la Organización Mundial de la Salud para los niveles de contaminación me parece Es importante, es muy bastante importante para peligroso. todo el mundo. Al final hay que tener en cuenta que a ellos concretamente en Nueva Delhi, pero como puede pasar en cualquier otro lugar, les influyen una serie de factores medioambientales que al final pueden influir en cualquier sitio y que estamos sufriendo con todo este calentamiento global en todo el mundo. Sobre todo es la llegada del invierno que tienen allí y la disminución de los vientos que, bueno, que impide que esa dispersión de esos agentes contaminantes fluya. Quiere decir, al final se quedan instalados en un mismo sitio, y lo podemos ver también como ejemplo cuando se forman grandes nubarrones de niebla, bueno, que no es niebla, es de contaminación en Madrid, que se ha visto en los últimos años, que es bastante alarmante. Al final, toda esa concentración de esos agentes contaminantes y que al final no haya bueno, pues agentes medioambientales favorables, como puede ser un viento, la lluvia, que ayuda a dispersar un poco toda esa contaminación, todo ese clima más insoportable y que al final afecta mucho a temas de respiración para la humanidad, pues al final quieres que no dificulta que se pueda solucionar de alguna manera si no existen esos factores medioambientales y climatológicos que favorecen un poco esa dispersión de esos agentes contaminantes.
Así es, la llegada del invierno al final pues hace que bueno, el clima allí es un clima, no es el clima europeo, es mucho más seco y bueno, digamos que la climatología en esta época del año hace que no haya tantos vientos y al final esa polución no Claro. se desplaza hacia otras regiones y se mantiene durante más tiempo en determinadas zonas. Eh, pero claro, al final yo creo que es un problema que tienen que atajar tomando medidas más a largo plazo para intentar reducir esos niveles que yo creo que ya es prácticamente imposible vivir en zonas así. He leído que reduce el nivel de esperanza de vida en 5 años debido a los problemas Eso es. a los problemas respiratorios sobre todo que eso conlleva. Claro, Y y al final hay que tener en cuenta una cosa, que al final estas medidas que están tomando realmente son muy cortoplacistas y ayudar a solventar el gran concentración de agentes contaminantes que tienen no lo va a solventar porque tenemos en cuenta que al fin y al cabo Nueva Delhi, como otras zonas como Bangladesh, digamos así, de la zona más de la India y la zona más asiática, que hay mucha multinacional que son europeas, pues americanas, que tienen ahí sus fábricas, sobre todo de industria textil, que genera muchos gases contaminantes debido a los tejidos, a las tintas que utilizan para hacer estos tejidos, esas prendas que al final nosotros nos ponemos, contaminación de los ríos, que también con todo eso es lo que conlleva. Al final hay que tener en cuenta que hay que incidir en que la forma de resolverlo en gran cantidad y que al final esta gran concentración de agentes contaminantes en el aire se disminuya drásticamente y se pueda vivir con normalidad, digamos, y puedan hacerlo en Nueva Delhi como en otros de tantos sitios, es incidiendo en que al final la mejor opción sería parar esas maquinarias, parar esas fábricas que al final generan mucho, o sea, producen mucho y como consecuencia generan muchos agentes contaminantes en ese sentido. Entonces, yo creo que la incidencia tendría que recaer ahí. así es, probablemente ese sea uno de los factores en los que deberían centrarse y también tomar medidas, bueno, pues quizás en el transporte, al final hay muchos millones de vehículos, intentar establecer un servicio de transporte público para no depender solo de transporte privado, que al final es también una forma de reducir los vehículos en circulación y por lo tanto reducir emisiones contaminantes o incluso pues evitar la quema de rastrojos o cultivos, porque bueno, quizás no tanto en Nueva Delhi, pero sí en regiones a lo mejor cercanas se produce mucho la quema de, bueno, de rastrojos o digamos plantaciones que tienen pues, en determinados cultivos y eso también, según expertos, pues también es otro de los elementos que ayuda a aumentar el nivel de contaminación. Y Ujú, bueno, yo creo que sería un totalmente. poco intentar, con todos esos elementos, intentar reducir de todas esas fuentes de contaminación, intentar reducirlas entre todas un poco para bajar esos niveles que no son normales. Totalmente de acuerdo. Y no solo era este uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy. Recientemente aquí en España, más común, bueno, más concretamente en la región de Galicia, se está elaborando un anteproyecto de ley por la Xunta de Galicia para digamos, proteger la salud de los menores y la prevención de conductas adictivas y para ello están elaborando una ley que pretende, bueno, que persigue equiparar las bebidas energéticas al alcohol y equiparar los vapeadores o cigarrillos electrónicos al tabaco. Ujú. Lo que se intenta es bueno, prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, sancionar la tenencia o el consumo o el que un menor de edad tenga bebidas energéticas bueno, por su poder, digamos, adictivo. Y es en Galicia una de las zonas, digamos, pioneras en España en, bueno, en intentar aprobar una ley de estas características. Claro, porque sobre todo hay que tener en cuenta la gran facilidad de acceso. Yo no sé en tu localidad en concreto, pero en mi ciudad sí que hay los típicos puestos a lo largo de toda la ciudad en distintas zonas de 24 horas, de maquinarias de expendedoras de 24 horas, que al final
están al alcance, es decir, al final lo que buscan no sobre todo que no se venda a menores, sino que al final esas máquinas no provean de ese tipo de productos, de estas bebidas energéticas tipo Monster, tipo Red Bull, todos que llevan esa cantidad ingente de azúcares, de taurina, de cafeína, que al final son bastante graves, ¿no? Y al final también el tema de los vapeadores. También yo recientemente he visto una noticia al respecto de los vapeadores que ya a los niños con 7 8 años se les regala un vapeador que al final es un vapeador que tiene un formato mucho más infantil, con una serie de colores, de formas, de muñequitos, de cosas que se le está regalando en las comuniones. O sea, estamos llegando a ese punto en el que parece como otro juguete más. Y estamos Sí. hablando de que es un vapeador que no será tan nocivo como lo que es el tabaco, pero al fin y al cabo genera una adicción en un niño y genera una adicción de ese tipo a chavales tan pequeños como puede ser que tenga una adicción al móvil con pocos años, pero estamos hablando de otra adicción que al final le afecta directamente en su cuerpo. Entonces, está muy bien que al final nosotros, desde aquí, desde Galicia, hayamos promovido este tipo de leyes que un poco restrinja este tipo de cosas. También, cualquier tipo de adicción, también hay una serie de adicciones respecto a las apuestas deportivas, y las hay, y las ha habido, de muchos chavales en plena época del instituto que tienen una cierta adicción a eso también. Quiero decir, al final es un conjunto, en conglomera de cosas que las bebidas es una cosa, las bebidas energéticas es un punto que ya demasiado está. Ahí parece que hay gente, yo conozco y he conocido y he tenido una de mis mejores amigas que desde la adolescencia siempre ha tomado pues Monster, siempre ha tomado Red Bull como necesidades. O sea, no se trata de algo que me apetece, algo que es una necesidad imperiosa que tiene esa gente que está adicta a ese sabor, a lo que le genera, la energía que le da y todo eso. Sí, bueno, desde mi punto de vista creo que es bueno, interesante que se intente controlar un poco más la venta de bebidas energéticas porque, a ver, es sabido que al final sí que, bueno, generan una adicción y, bueno, al menos proteger un poco la salud de los menores para que no caigan en estas adicciones. De momento la ley creo que no está todavía aprobada, sin embargo sí que va a haber bueno, hay una disposición transitoria que permite durante un plazo de unos meses digamos, permitir a los propietarios, ¿no?, de máquinas expendedoras y todos estos servicios sacar, digamos, esos productos de su, bueno, de su stand o de su punto de venta. Sí que ya Para, están en circulación y por desgracia los que están ya en circulación pues va a ser complicado, pero que a partir de ahora se deje de hacer todo eso, ¿no? Sí, y bueno, se contemplan sanciones de hasta 15.000 euros, si no me equivoco, para la persona que venda bebidas energéticas a un menor. Si un menor está consumiendo una bebida energética, también se le impondría una sanción leve, creo que hasta 600 euros. Y bueno, con estas sanciones lo que se busca es, pues eso, evitar el consumo, la tenencia y en el fondo es una medida que lo que buscan es proteger la salud y evitar pues conductas adictivas que pueden poner en Exacto, porque al riesgo. final hay que tener en cuenta una cosa y es que al final todo producto que se ingiera, que al final tenga alguna sustancia que genere una cierta adicción, eso tendría que controlarse. Y como se controla el tabaco, como se controla el alcohol, es decir, tiene unos impuestos concretos. Y también hay que incidir en que el tipo de publicidad, sobre todo referido hacia las bebidas energéticas que se hace y que al final se incide en que en gente más joven, ¿no? El objetivo principal es sobre todo en gente más joven, que parecen como bebidas isotónicas, energéticas, que parecen como inocuas por la publicidad que vende, cómo se vende, pero realmente hay que ver realmente qué es lo que está tomando tu hijo y por qué está tomándolo. Sí que se va a controlar con esta nueva ley los espacios donde se puede llegar a hacer publicidad o hacer, digamos, inducir al consumo de este tipo de bebidas. Sí, sobre todo fomentar al final este consumo responsable, ¿no? Que al final puede tomarse al final como se habla del consumo responsable del tabaco, de las bebidas, de la publicidad que se hace de las bebidas alcohólicas, un poco seguir esa referencia, ¿no? El tipo de publicidad que se suele hacer y lo que se suele recomendar después, ¿no?
y que con estas bebidas igual no se hace y que al final en ese sentido tendría que regularse un poco. Efectivamente, a partir de ahora, bueno, a partir de que la ley sea, bueno, esté aprobada, es posible que quizás en otras regiones de España comiencen a aplicarlo también. Y bueno, la publicidad de este tipo de bebidas tendrá que retirarse a lo mejor de determinadas zonas, como a lo mejor parques infantiles, colegios, lugares donde haya menores. Probablemente de estos sitios pues sí que deberían retirar la publicidad, más que nada porque si no van a ser sancionados con este proyecto de ley. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, para buscar una mejora de la salud, prevenir conductas adictivas, creo que estaría, bueno, bien encaminado desde mi punto de vista. Y Totalmente. otro de los temas que queríamos hablar en este episodio de hoy es una noticia quizás un poco más polémica porque está abierta a mucho debate, habrá personas que estén a favor, personas que estén en contra. Una noticia que hemos visto en los últimos días recientemente, por la cual un estudio llevado a cabo por Línea Directa Aseguradora afirma que Sí. los coches, los automóviles, están diseñados para los hombres. ¿Por qué dicen eso? Pues lo dicen porque, a pesar de que el 90% de las personas fallecidas en carretera en automóviles son hombres, y a pesar de que el 80 y tantos por ciento de las lesiones más graves derivadas de un accidente de tráfico han sido sufridas por hombres, resulta que las mujeres tienen un 17% más de posibilidades de fallecer en un accidente y tienen un 50% más de posibilidades de tener lesiones cerebrales que un hombre en un accidente de tráfico. Claro. Ujú. Estos datos, bueno, son datos que obtienen en base a, según ellos, las diferencias que hay en los dummies, que son los maniquíes que se utilizan para hacer digamos, de seguridad de los vehículos. Ujú. Exacto. Se le atribuyen a estos maniquíes pues que como están diseñados en base al cuerpo o a las características de un hombre, pues no reflejan del todo la realidad que puede haber en un accidente sufrido cuando la que conduce es una mujer. Para, Totalmente. Al final la anatomía de cada uno de los géneros es muy diferente y sobre todo en tema de proporciones, alturas, y ya no solo para mujeres, sino para personas que a lo mejor hombres que no tienen una talla media de 1,80, porque se coge a lo mejor una media concreta de estatura, peso y complexión corporal, etcétera, de lo que es un hombre, una estatura más o menos media que incorpora la mayoría, pero al final no se está teniendo en cuenta tampoco las mujeres que por media ya de estatura, de peso y de complexión física, pues es muy diferente. no es la misma complexión y en el caso de las mujeres, bueno, algunos expertos indican que se produce un efecto submarining que implica que tras un accidente el cuerpo de la mujer se escurre más. Debido a las diferencias de altura, a veces pues el impacto con el airbag se produce cuando el airbag no se ha abierto del todo. Eso puede producir mayores daños en el tórax, en el cuello, en la cara, unas lesiones que en el cuerpo de un hombre en teoría no ocurrirían. Pero para entender mejor de lo que estamos hablando, voy a poner un vídeo donde se hace una prueba de un accidente contra un muro de dos maniquís, uno que refleja el hombre digamos el cuerpo de un hombre y otro que representa el cuerpo de una mujer. Vale, aquí podemos ver como en el caso de la mujer el impacto se produce contra el airbag cuando el airbag no está completamente abierto. Claro, impactos mayores al final, quieras que no, la distancia sobre todo de lo que es el puesto de conducción lleva a que te tienes que acercar más para poder llegar a los pedales, porque va en función de una altura media de un hombre, donde está, como está colocado de forma, digamos, estándar, ¿no? Lo que es el asiento del vehículo para poder conducirlo y demás, donde está la distancia del volante, la distancia de los pedales, a qué altura más o menos está todo.
Y al final, ¿qué implica? Que al final la gente que no tiene esa estatura media, Al final, sí que hay las diferencias en la anatomía de los cuerpos hacen que las distancias con los elementos de seguridad, con el airbag, no sean las mismas y eso pues puede provocar pues, un mayor riesgo de fallecimiento. que al final se ha cogido una media porque se tiene que establecer un poco dónde están los límites, pero al final hay que saber un poco readaptar los vehículos y los sistemas de seguridad a todo tipo de personas y de estaturas y de cuerpos y de formas. Como se readapta también una serie de vehículos para personas con ciertas minusvalías físicas y psíquicas, pues de la misma manera habría que hacerlo para toda Así es, otra serie de cuestiones que implican así es. riesgos mortales, ¿no? De accidentes en los vehículos. Algunos medios digitales bueno, titulaban esta noticia como los coches están diseñados para los hombres o incluso titulares como los coches son machistas, cuando yo creo que realmente lo único que hay que hacer es intentar coger una muestra representativa de todas las personas e intentar adaptar el vehículo y adaptar los sistemas de seguridad a que sean adaptados a cualquier tipo de persona con sus distintas características, Claro. para que de esa manera sean efectivos en todas las personas por igual y no que solo sean pues, más efectivos en el caso de un hombre o en el caso de una mujer, cosa que no tendría ningún sentido. Claro, y habría que entender cómo ha sido que la incorporación de lo que es el dummy como tal, para simular el femenino, para simular todo ese tipo de accidentes o de que le podría provocar a un cuerpo femenino este tipo de accidentes y de impactos, ¿no? Y cómo funcionan los sistemas de seguridad activa. En ese sentido, partimos de que se ha intentado desde un principio hasta ahora solventar una necesidad que había, porque al final, principio de toda la industria, principalmente lo que utilizaba era el hombre promedio, porque el hombre promedio era el que habitualmente utilizaba los vehículos. No ha sido hasta no hace muchas décadas que la mujer se ha incorporado a conducir. Así es. Sí, y además, bueno, digamos que hay un porcentaje superior de hombres que conducen con respecto a las mujeres. También el peso de compra de un vehículo suele estar más veces más relacionado con el hombre que con la mujer. Los hombres también conducen de media más tiempo que las mujeres y al final, bueno, son distintos factores, son pequeños detalles que a lo mejor son los que están condicionando el que después a la hora de hacer pruebas se utilicen dummies que tengan bueno, unas características más como similares o propias o que representen más la fisionomía de un hombre. Pero bueno, que creo que deberían representar a todas las personas con sus diferentes características de alguna manera y que así los sistemas de seguridad fueran pues, eficaces para todo el mundo. Si os ha gustado este podcast, espero que sí, podéis dar un like y dejar algún comentario en la parte de abajo. Ahora, para finalizar el vídeo, voy a presentar una página web que tenéis disponible donde podéis encontrar también los últimos episodios del podcast. Como podéis comprobar, aquí en la parte superior, en la parte derecha, podéis encontrar todos los episodios del podcast Rodecito and Superstars Show. Si hacemos clic en la parte superior derecha, vamos a encontrar todos los episodios que están colgados en esta página. La página la podéis encontrar buscando Rodecito Show en Google y aquí tenéis también todos los episodios disponibles. Así que ya sabéis, si queréis ver más vídeos, entráis en la página y podéis buscar el vídeo que más os guste o aquel que queráis volver a ver por segunda vez.